a reprogramar tu mente para lograr el éxito. Podrás crear el equivalente mental de la persona en la cual tú te quieres convertir y solo así podrás experimentar tu realidad deseada. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Dali Salermo. En este video te voy a compartir cómo tú puedes crear este equivalente mental. Vamos a crear una nueva realidad basados en las enseñanzas del maestro espiritual Emmett Fox, quien fue el maestro espiritual de Connie Méndez. Los pensamientos son procesos mentales que involucran la manipulación de información en la mente. Son el resultado de la actividad cerebral y reflejan cómo interpretamos las situaciones de nuestra vida diaria. Nuestra manera de pensar juega un papel crucial en la forma en la que interactuamos con el universo. Es esa conexión definitiva que tenemos con la creación. Si nosotros podemos conectar nuestros pensamientos a la divinidad, al poder creador, estaremos creando una nueva realidad. Si ya entendimos lo que son los pensamientos y que todo lo que está creado en la humanidad primero ha sido visto en la mente, si nosotros somos capaces de comprender que nuestros pensamientos son magnéticos, que activan las leyes del universo, concordamos en que necesitamos desintoxicar nuestra mente. A lo largo del día ponemos varias ideas en nuestra mente y sí, cuando vemos una conferencia motivacional, cuando leemos algún libro espiritual, cuando practicamos una oración, sentimos esa conexión con lo divino, sentimos que nuestra fe se ha fortalecido. Sin embargo, cuando salimos de esa oración o cuando ya no estamos practicando ninguna meditación o cuando ya no estamos haciendo nuestra técnica favorita de manifestación, nos enfrentamos a la realidad. Nos sentimos frustrados, tenemos dudas. Todo lo que tú pones en tu subconsciente lo procesa y tu subconsciente busca el conocimiento que está impregnado en lo más hondo de tu ser para que tú logres tu objetivo, pero tienes que tener congruencia entre tu deseo y tu mente. Me he leído la obra de Emmett Fox y te voy a compartir de una manera simple cómo tú puedes aplicarla en tu realidad. Tu tiempo es lo más preciado que tienes. Úsalo siempre para tu bienestar. Si ya estás aquí, vamos a crear juntos ese equivalente mental. Primero vamos a hablar de lo que tú quieres. Sin embargo, el equivalente mental no es un objeto o un lugar al cual tú quieras llegar. Yo quiero que tú pienses en la persona en la que tú te vas a convertir cuando tú logres tu objetivo. Te voy a explicar detalladamente lo que es esto. Tú vas a crear una versión mejorada de ti mismo. ¿Cómo es una versión mejorada de mí mismo? Bueno, tú vas a crear una versión de lo que tú te quieres convertir. ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo se viste? ¿Qué piensa? Ese es el equivalente mental. Y yo te voy a enseñar cómo tú lo puedes usar y cómo eso va a reemplazar todos tus pensamientos y eso te va a ayudar a visualizar, a manifestar y a lograr finalmente el éxito en tu vida. Esto no se trata de pensar en un objeto o algo en específico que tú quieras adquirir. Yo quiero que tú te concentres en crear tu versión mejorada. ¿Cómo es esa persona en la que tú te quieres convertir? Puedes sentarte, puedes escribir o si eres una persona que tienes la facilidad de memorizar, puedes hacerlo en tu mente. ¿Cómo es esa persona? Puedes cerrar los ojos e imaginarte la persona en la que tú te quieres convertir. Vamos a crear una imagen mejorada. ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo es el pelo? ¿Qué ropa usa? ¿Qué carro conduce? ¿Cómo se expresa esa persona? ¿Cuál es la bebida favorita de esta persona? ¿Qué comida le gusta? ¿Qué lugares frecuenta? ¿Cuáles son las personas con las que convive esa persona? ¿Qué libros lee? Para que te convenzas que esto funciona, este maestro espiritual citaba la ley de la polaridad y decía que todo tiene su polo opuesto. Para explicártelo de una manera súper simple, lo bueno se puede convertir en malo y lo malo se puede convertir en bueno. Esto quiere decir que todo tiene su lado opuesto y que todo puede cambiar y que la situación mala que tú estás viviendo ahora puede ser la situación buena que tú esperas o que tú deseas en tu vida, y de esto no hay duda. Y lo que tenemos que hacer para eliminar algo que nosotros no queremos en nuestra vida es simplemente reafirmar su lado opuesto. ¿Cuál es el lado opuesto de la pobreza? El dinero, la riqueza. Y tú vas a reemplazar esos pensamientos, y no solo pensamientos, esas acciones, porque tus acciones y tus pensamientos se combinan
y son tu personalidad, la persona que tú eres y la realidad que tú estás experimentando. Entonces vamos a aplicar el principio de la polaridad de la manera más simple. Vamos a detectar en nuestra vida qué es lo que tú no quieres. Tú lo sabes. Y yo sé que tú estás aquí porque tú quieres tener una mejor vida. Y porque estoy convencida de que si tú estás aquí es porque tú sabes que es posible. Que sí se puede crear una nueva realidad con el poder de la mente. Vamos a ver y vamos a encontrar la polaridad. ¿Qué es lo que tú estás viviendo en tu vida ahora que tú no quieres? Y vamos a crear el equivalente. Te voy a poner un ejemplo práctico. Tú quieres manifestar dinero, tú quieres manifestar riqueza, bienestar, pero todo lo que tú haces en el día, tú lo haces reafirmando la pobreza. Yo hace algunos años tenía esa mentalidad. Yo no iba a la peluquería porque yo reafirmaba mi pobreza. Yo decía, no, porque yo tengo que ahorrar. Y lo que hacía era reafirmar que yo no tenía suficiente abundancia. Pero si tú eres capaz de crear tu equivalente mental, ¿cómo es esa persona? Yo no puedo hacer esto o aquello, yo no me puedo comprar esta ropa, yo no puedo hacerle este regalo a mi mamá porque yo no tengo dinero. Tú estás reafirmando tu pobreza. Lo que enseñó Emmett Fox de esto es que tú debes de crear tu equivalente mental. Este equivalente mental te va a ayudar a ti a controlar tus pensamientos y tus emociones, porque tú te vas a preguntar, ya después que tú creaste cómo es esa persona, y cuando te vengan esos pensamientos negativos, esos pensamientos de pobreza, puede ser también de salud, puede ser que tú estés pidiendo, manifestando ser saludable, pero tú estás pensando todo el día que estás enfermo y hablando, contando tus problemas a los demás, y cada vez que los cuentas, estás reafirmando tu condición de pobreza, de enfermedad, de que nadie te quiere, de víctima. Por eso es que no debemos de estar hablando ni nuestros problemas, ni las técnicas, ni las oraciones, ni nada de nuestra vida, porque estamos reafirmando las condiciones y se disipa la energía y tú necesitas esa energía para crear una nueva realidad. Bueno, ya tú creaste una idea de lo que tú quieres ser. Un hombre vestido de traje, o un hombre sano, un hombre que no le duele nada, o una mujer feliz, una mujer contenta con su matrimonio, o una madre que sus hijos estén saludables. Lo que tú quieras, tú crea esa persona, obsérvala. ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo tiene el pelo? ¿Cómo se viste? ¿Cómo actúa? ¿Cómo habla? ¿Se pelea con los demás? ¿O es una persona en paz? ¿Es una persona que es una filántropa, que le gusta ayudar a organizaciones? ¿Es una persona que ayuda a su familia? ¿Cómo es esa persona? Dame características de la personalidad de esa persona. Tú tienes que crear un nuevo yo. Tienes que crear la persona que tú quieres ser. Cuando ya tú hayas creado, cuando tú tengas esa creación de ese equivalente mental, vas a hacer la conocida dieta mental de este maestro espiritual. Esta dieta mental consiste en cambiar tus pensamientos y tus emociones en 7 días. Él aseguraba que si tú hacías esto, podrías cambiar tu realidad de manera radical, porque vas a crear un hábito. Lo que tienes que hacer simplemente es cuidar tus pensamientos y tus emociones y siempre buscar que se asemejen, que sea lo que es equivalente mental. Esa persona en la que tú te quieres convertir haría o pensaría. Esto es un secreto muy grande en la manifestación, en las leyes universales, a lo que este maestro espiritual llamaba la ley cósmica, porque tú estarás estableciendo una conexión con la divinidad, porque tus pensamientos son primordiales en una creación. Emmett Fox enseñaba cómo cambiar los pensamientos y cuán errado estamos a la hora de hacerlo. Y él ponía un ejemplo y decía, no pienses en la Estatua de la Libertad. Y decía, seguro que todos ustedes ya están pensando en la Estatua de la Libertad. Y así es, porque cuando tú no quieres pensar en algo o te forzas a hacer algo, la mente hace totalmente lo contrario. Él escribió textualmente en su libro, El equivalente mental, la puerta del alma se abre hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás en la desesperación, tú no vas a poder crear nada. Cuando tú estás desesperado, cuando tienes miedo, cuando dices, tengo que hacerlo rápido, tengo que manifestar esto, no lo vas a lograr. Y la única forma de calmar la mente, de calmar nuestros pensamientos, es reemplazar ese sentimiento y ese pensamiento. Si yo te digo, no pienses en la Estatua de la Libertad, no pienses en la Estatua de la Libertad porque eso no es bueno para ti,
automáticamente tú obtienes ese pensamiento. Aquí en Toronto hay una estructura genial que es visitada por miles y miles de turistas que se llama CN Tower. Por muchos años fue la torre más alta de Norteamérica y es una atracción turística maravillosa. Tiene un restaurante que mientras estás cenando gira alrededor de la torre, dándote una vista y una perspectiva espectacular de la ciudad de Toronto. Es uno de los lugares más lindos que yo he visitado. ¿Y ahora? ¿Ya no te acordaste más de la Estatua de la Libertad? Entonces, lo único que tienes que hacer es reemplazar tus pensamientos. Cuando te vengan ideas negativas, reemplázalas por tu equivalente mental. Y hazte la siguiente pregunta. ¿La persona en la que yo me quiero convertir pensaría esto? ¿Actuaría de esta manera? Eso va a cambiar tu manera de pensar y tu vibración automáticamente. Una de las historias más populares acerca de esto es la historia de Jim Carrey, que se hizo muy popular por muchísimas películas de Hollywood. Es un artista muy querido, pero él no tenía dinero y sin embargo un día él creó su equivalente mental. Y él mismo se firmó un cheque y puso que se ganaba ese dinero gracias a sus servicios de actuación. Y cada vez que le sucedía algo malo o cada vez que veía que lo rechazaban en los castings, se iba a uno de los bulevares más famosos de Hollywood y se sentaba y se imaginaba que la gente le pedía autógrafos. O sea, él había creado un equivalente mental de que él era un actor muy querido y muy popular de Hollywood. Incluso él mismo se escribió un cheque y lo fechó para recibirlo en 3 años. Él mismo cuenta en muchísimas entrevistas que cuando lo invadían pensamientos negativos, él pensaba en su equivalente mental. Él pensaba en la persona que ya él había creado, la idea de él mismo. Y eso lo ayudó a conseguir su objetivo. Y a los 3 años cuenta que firmó un contrato para una película y se ganó exactamente $10 millones. Como esta, hay muchas historias de éxito y puede también ser la tuya. Crea esa imagen detallada de la persona en la que tú te quieres convertir. No te enfoques en una cosa en específico, sino en una personalidad, en esa persona que realmente tú quieres ser. Y si tú eres capaz de por 7 días, cada vez que te llega un pensamiento negativo de carencia, de tristeza, de enfermedad, reemplazar ese pensamiento, no desde el miedo, no desde estar enojado con ese pensamiento, sino reemplazarlo y pensar inteligentemente en tu equivalente mental. Cambio ese pensamiento por un pensamiento placentero. Cuando yo estaba en Cuba, les he contado que en medio de la situación que yo vivía allá tan difícil, yo cambiaba y yo pensaba en que ya yo vivía en otro país. No tenía ni idea cómo eso iba a pasar, pero yo cambiaba ese pensamiento y yo pensaba y hasta lloraba de imaginarme que yo vivía en otro lugar, que yo visitaba hoteles, que yo viajaba en avión, cosas que realmente mi hermano decía que yo estaba loca, porque pensaba yo todas esas cosas. Eso es lo que te pido que hagas. Crea tu equivalente mental y sosténlo. Siempre piensa en lo positivo, en lo bueno, en la persona en la que tú te quieres convertir. Y recuerda que la puerta del alma se abre hacia adentro, en los teatros, en los cines. Las puertas se abren hacia afuera, porque si hay un incendio, por ley, si hay un incendio, la gente en su instinto empuja, porque están desesperados. Y eso nos pasa a nosotros. A veces queremos crear, queremos manifestar y empujamos, pero la puerta del alma se abre hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Que creamos desde la calma, desde la plenitud, desde el sosiego. Si tienes un problema grave, un problema que es algo que no sale de tu mente, usa la llave de oro de Emmett Fox. Él enseñó: Dios no se puede definir, porque si lo defines lo estarías limitando. Piensa en la divinidad, en la luz, y cualquier problema que tú tengas en tu vida, cualquier situación se va a disolver. Piensa en Dios, piensa en la divinidad. Respira profundo y piensa en Dios. Cualquiera que sea esa idea que tú tienes de Dios, varias veces al día, úsala y verás resultados inmediatos. Y si no tienes ningún problema, solamente crea tu equivalente mental y úsalo por 7 días. Si eres capaz de usar esto, vas a ver
como tu percepción de la realidad va a cambiar. Vas a empezar a atraer situaciones favorables, porque cuando ponemos una información concreta en nuestro subconsciente, nuestra mente va a hacer todo para atraer, para solucionar, para alcanzar nuestras metas. Te invito a que cambies cualquier situación que tienes, creando tu equivalente, creando la persona en la que tú te quieres convertir y sosteniéndola. ¿Y cómo se sostiene? Sosteniendo nuestros pensamientos. Porque es en nuestra mente donde creamos nuestra realidad. Tú puedes crear una nueva realidad si eres capaz de controlar lo que piensas. No importa la situación que tú estés experimentando. Yo selecciono lo que voy a pensar y yo tengo la potestad de rechazar un pensamiento negativo. Esto debes hacerlo y tratar de mantenerlo por 7 días. Piensa en tu equivalente mental, piensa en Dios. Te mando un beso grande, te quiero mucho y nos vemos muy pronto con un video nuevo.